Queridos amigos, hoy vamos a reflexionar sobre el sacramento de la confesión, el sacramento de la misericordia. Y quisiera iniciar enmarcando este tema en el pasaje de Jesús con la mujer adúltera. San Juan, en el capítulo 8, nos narra cómo estaba Jesús enseñando en el templo rodeado de gente, y se acercan los fariseos y los doctores de la ley y le presentan a esta mujer, una mujer adúltera que ha sido cachada en flagrante adulterio, y la ponen en medio, y a Jesús le hacen una simple pregunta: ¿tú qué dices? La ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer por lo que ha hecho. ¿Tú qué dices, maestro? En el fondo la ley les daba igual, la mujer les daba igual. Ellos lo que querían es poder atrapar a Jesús y condenarlo. Jesús, curiosamente, se voltea hacia el suelo y con su dedo escribe y no contesta a la primera. Jesús quiere hacer reflexionar, que esta gente entre en su conciencia. Y después de la insistencia, porque por segunda vez le preguntan, Jesús levanta la mirada, una mirada que yo no sé si sería de enojo, de tristeza, pero les dice aquella frase que a todos nos ha tocado y nos sigue tocando: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el Evangelio que poco a poco se fueron retirando, comenzando por los más ancianos. Es decir, los más ancianos, los que tenían mayor edad, eran más pecadores porque habían vivido más. También nosotros nos identificamos con ellos. Hemos vivido, hemos caído, tenemos muchos pecados, nos hemos confesado muchísimas veces. Pero en este encuentro Jesús nos quiere enseñar algo. Y como decía San Agustín, este gran santo que vivió una vida también disoluta y tuvo una gran conversión, este santo decía que la confesión es el encuentro de la miserable, el miserable de nosotros, con la misericordia de Dios. Basta con ver cómo Jesús pone al centro a esta mujer. Es traída esta mujer y puesta al centro, pero para hacer caer a Jesús. Pero Jesús la rescata, la eleva, la mira con dignidad, con amor, porque carga sobre sí la miseria de esta mujer y la mira con misericordia. Y este sería el contexto de la confesión: descubrir en la confesión esa mirada de misericordia que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. A veces nos quedamos más bien en la lista de pecados, en el examen de conciencia, en el padre que me va a tocar, en qué penitencia me va a poner después, en qué va a decir la gente si me voy a confesar o si no voy a comulgar. Pero el sacramento va mucho más allá de esto que estamos ahora pensando. No somos nosotros el centro de este sacramento, ni nuestras miserias. La misericordia de Dios es la que está al centro, porque solo nos podremos levantar cuando Jesús nos mire con misericordia, y cuando nosotros seamos mirados y reconozcamos que Dios ha sido capaz, por su amor, de levantarnos con su mirada misericordiosa. Así que pongamos al centro la misericordia de Dios, no tanto nuestros pecados. Es lo que quiere hacer Jesús. Es más, Jesús se voltea, mira a la mujer y le pregunta: mujer, ¿nadie te ha condenado? Y ella responde: nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es decir, ponte en camino. Haz un camino de conversión día a día para no volver a pecar. ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesús conoce nuestra condición de pecadores. Jesús sabe que vamos a volver a caer, pero quiere que caminemos con la confianza de que su misericordia siempre es más grande que nuestra miseria. De hecho, comenzamos nuestra vida cristiana con el sacramento del bautismo, y el sacramento del bautismo es el sacramento del perdón de los perdones. Recordemos que se nos olvida tantas veces que en ese sacramento Jesús borra el pecado más grande, que es el pecado original. Y así nacemos a una vida nueva, a una vida pura, limpia. Por eso vamos vestidos de blanco. Y por lo mismo, deberíamos ser capaces de ir con la misma alegría en cada confesión, sabiendo que vamos a regresar vestidos con ese hábito blanco de pureza. Hemos sido dignos del amor de Dios.
La misericordia de Dios, como dice el Papa Francisco, la misericordia de Dios es la escritura de Dios Padre en el corazón de cada uno de nosotros. Imagínense qué hermoso es que en cada confesión Dios está escribiendo algo nuevo en nuestro corazón. Algo nuevo. Por eso muchas veces la rutina, el miedo o el caer en los mismos pecados nos puede hacernos preguntar, bueno, pero ¿para qué me tengo que confesar si soy un desastre? Voy a caer en lo mismo, ya no tengo remedio, siempre me confieso de lo mismo, entonces ¿para qué confesarme? Es importante recordar también, como dijo el Papa Francisco, que las confesiones no son una mera fotocopia, aunque se parezcan mucho, aunque caigamos en los mismos pecados. Cada confesión es un encuentro profundo, único, entre nuestra miseria, que es lo que nos pertenece, y la misericordia de Dios, que es lo que es más suyo, más propio. Y en ese encuentro, Dios escribe un capítulo nuevo en nuestro corazón. Por eso, la misericordia de Dios es la escritura de Dios Padre en el corazón de cada uno de nosotros. Y no nos asustemos de nuestra miseria. Demos gracias a Dios por su miseria, por la miseria nuestra, porque gracias a esa miseria que Él asume en la cruz, sí, podemos decir que Dios asume esa miseria que es nuestra y la hace suya. Dios se hizo pecado, Dios se hizo pecado para que nosotros fuéramos perdonados. Es decir, Dios se convierte en miseria para que esa miseria la pueda presentar al Padre y en ese sacrificio grandioso de la cruz podamos ser perdonados. Cada confesión es también un recuerdo de la cruz, de ese dolor profundo, de esa entrega absoluta del amor de Dios a nuestros corazones. Por eso en cada confesión hagamos un esfuerzo por recordar nuestro bautismo, por recordar también el sacrificio de Cristo en la cruz, y que cada confesión sea única, sea distinta, porque Dios está escribiendo algo nuevo en nuestros corazones cada vez que nos confesamos. Ojalá después de cada confesión no nos quedemos con el sentimiento de alivio, de ya la libré, que bueno, ya me quité un peso de encima, ya la vergüenza ya se me fue, ya vuelvo a empezar. Sí, está bien, pero sobre todo hagamos un esfuerzo por valorar lo que significa que Dios escriba en nuestros corazones algo nuevo en cada confesión. Descubramos qué es lo que Dios quiere escribir en nuestros corazones. No tengamos miedo. Los sacerdotes nos van a ayudar, nos van a aconsejar, pero también escuchar qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirme en esta confesión. Además de este pasaje de la mujer adúltera, quisiera retomar un pequeño aspecto del pasaje del hijo pródigo. Todos recordamos el pasaje, es un pasaje hermosísimo, profundo. Después de haber hablado de la oveja perdida, de la dracma perdida, Jesús habla de la misericordia a través de la imagen de este padre que tiene dos hijos. El menor decide pedirle la herencia. Pedir la herencia básicamente es decir al padre, ¿sabes qué? Quiero que te mueras. Quiero vivir la vida, dame lo que me pertenece. Sin haber hecho nada, pero dame lo que me pertenece. Este hombre se va a tierras lejanas y estando allí gasta todo el dinero. El narrador, hablando de Dios, es muy escueto. No dicen que se gastó el dinero, sino que se fue a un país lejano. Luego veremos que el hijo mayor es el que va a decir, este hijo tuyo, que ya no es mi hermano, este hijo tuyo se gastó todo eso en malas mujeres, tal. Pero en fin, este hombre, este hijo menor, gasta todo, hasta el punto que acaba cuidando a cerdos, sabiendo que los judíos no pueden ver a los cerdos porque es un animal impuro. Acaba en la máxima impureza legal, que es cuidando cerdos, y no solo eso, sino que anhelaba, dice el Evangelio, San Lucas dice, anhelaba comer de las bellotas que daban a los cerdos. Imagínense qué bajo había caído. Reflexiona el hijo pródigo y decide regresar. He pecado contra el cielo y contra ti. Y el Papa Francisco dice algo bellísimo, de lo cual yo nunca me había dado cuenta al meditar en este pasaje. Regresa el hijo y cuando tiene el encuentro, obviamente el padre lo abraza, ni siquiera deja
que prepare y que diga esta homilía, por así decirlo, este discurso que ha preparado el hijo pródigo, lo abraza tan fuerte que ni siquiera el hijo pródigo es capaz de decir este discurso, esta homilía. El padre lo abraza y manda llamar a sus siervos y dice: traigan el vestido nuevo, las sandalias, el anillo, porque este hijo ha regresado. ¿Y qué es lo interesante? Y es lo que el Papa comenta y que me llamó mucho la atención. Una persona normal le hubiera dicho: oye, estás sucio, hueles horrible, hueles a cerdo, animal impuro, vete a casa, dúchate y entonces ya, te doy el vestido nuevo, vestido de hijo, las sandalias, el anillo y hagamos fiesta. No, el padre le dice: traigan el vestido nuevo y pónganselo. Este hombre olía mal, olía a cerdo. ¿Y qué significa? Que Dios es consciente de nuestra miseria. Y es tan consciente que aún así su amor es tan grande, su misericordia abarca tanto que limpia y purifica. Y sobre nuestra miseria Él nos pone el vestido de la amistad divina, las sandalias que nos permiten caminar en su presencia y el anillo de la alianza, de ese amor, de ese esposo que está esposado con nuestra alma. Imagínense qué hermoso poder vivir así la confesión, sabiendo que Dios me perdona, pero que a la vez conoce mi humanidad, que sabe que voy a volver a caer, pero aún así me perdona porque me ama como un padre y me reviste de justicia y santidad verdadera con ese vestido. Ojalá valoremos lo que Dios hace con nosotros, que no se queda tanto en nuestra miseria, sino que nos abraza y nos viste y reviste con su misericordia. Ojalá tengamos estos sentimientos en este marco de la Escritura para entender mejor cómo hacer una buena confesión, cómo sentirnos hijos muy amados y cómo aprovechar al máximo este don por el cual Dios nos ama del modo más grande que puede, que es a través de su misericordia. Y ahora me gustaría, junto con ustedes, repasar cuáles son los actos del penitente. Es importante entender que la confesión es un desnudarse del alma, es algo sagrado, estamos entrando en lo más interior de cada uno de nosotros. Es un acto voluntario donde nosotros nos acercamos al sacerdote viendo por la fe en él a Jesús y siguiendo también obedientemente lo que él nos dijo: quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y lo que desataren en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ataren en la tierra quedará atado en el cielo. Así que nos disponemos ahora a repasar los 3 actos del penitente, como nos explica muy bien el catecismo. El primero sería la contrición. La contrición es un dolor del alma y una detestación del pecado y un propósito de huir de cualquier ocasión de pecado. Ahora bien, esta contrición puede ser perfecta o puede ser imperfecta. La contrición perfecta, que es contrición de caridad, es aquella que se refiere a Dios y nos relaciona con Él, y el perdón de un modo perfecto, puro, es decir, le pedimos perdón y estamos dolidos profundamente por haber ofendido al Señor y por el amor tan grande que le tenemos. Es decir, este acto de contrición nace de un corazón que se da cuenta que ha ofendido al amor de nuestra vida, al amor de Dios, y precisamente por eso está arrepentido. Existe un segundo tipo de contrición que llamamos imperfecta o atrición, que significa que me mueve a mí el hecho de haber ofendido a Dios, pero no tanto por amor a Él, sino por cierto temor, por temor al castigo. Es el inicio, no es lo óptimo, pero es el inicio de un camino hacia esa contrición perfecta, por la cual, para que vean la importancia de la contrición perfecta, a través de la contrición perfecta se nos perdonan los pecados veniales e incluso los pecados mortales, con el firme propósito de confesarnos tan pronto sea posible. Eso lo vamos a ver después. Entonces ya tenemos el primer paso, que es esa contrición, que significa entrar dentro de nosotros mismos,
vernos con los ojos de Dios, ver nuestra miseria y la misericordia de Dios y pedirle perdón porque hemos ofendido al amor de nuestras vidas, al amor de aquel quien se entregó por nosotros en la cruz en nuestro lugar. De la contrición pasamos al examen de conciencia, que propiamente no lo incluye el catecismo como un acto del penitente, pero sí es un paso importante. El examen de conciencia es necesario para no ser superficial, no hacer una confesión deprisa y corriendo, sino que sea una confesión hecha con la conciencia abierta, desnudando nuestra alma y poniéndonos delante de Dios, sobre todo para buscar cuáles han sido aquellos pecados mortales que más le han podido ofender. No puedo entrar en detalle sobre el modo de hacer un examen de conciencia porque sería demasiado largo, pero les recomiendo. Hay un primer modo que es siguiendo los mandamientos, que a lo mejor es lo más práctico. Hay muchas guías. El Papa hace unos años sacó una guía muy interesante. Otro modo es seguir las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas del capítulo 5 de San Mateo. A otras personas también les ayuda a hacer un examen de conciencia, primero en sus relaciones con Dios, en sus relaciones con los demás y en sus relaciones consigo mismo. Puede ser otra estructura que nos puede ayudar más. Lo importante no es acabar con una lista infinita de pecados, es en primer lugar hacer un examen profundo donde vayamos a la raíz de nuestros pecados. Es decir, sí, está bien que yo me acuse de un pecado mortal, a lo mejor reincidente, pero ¿qué está a la raíz? Es importante que busque ir a la raíz para así no volver a caer, porque si me quedo en la superficialidad, si nada más digo el pecado y no voy a la raíz, es fácil volver a caer. Entonces, decir el pecado, pero también hacer un esfuerzo por llegar a la raíz. Entonces, eso sería el primer acto, la contrición, y después hacer el examen de conciencia. El segundo acto propio de la confesión sería decir los pecados. Ahora bien, como decía, las confesiones pueden ser muy largas, pueden ser infinitas. Lo importante es que recordemos que el contexto de la confesión, por ejemplo, no es dirección espiritual, no es una sesión de ayuda psicológica, no es un momento para yo desahogarme. Sobre todo pensando que muchas veces nosotros los sacerdotes no es que no queramos ayudar, sino que hay mucha gente que necesita el sacramento de la confesión. Entonces yo les invitaría a que hagan una distinción entre la confesión y lo que pueda ser pedir un consejo o dirección espiritual, sobre todo pensando en el bien del sacerdote y el servicio que hace a toda la comunidad. Entonces, estrictamente hablando, ¿qué hay que decir al Padre? Hay que decir aquellos pecados graves, decir la especie, el número y alguna circunstancia que pueda atenuar, que pueda agravar, hacer más grave el pecado. Entonces es muy sencillo. Ahora bien, hay personas que también se acusan de algunos pecados veniales. Está bien, hay personas que van buscando un progreso espiritual y para ellos también es la confesión, no solo para acusarnos de los pecados graves. Pero estrictamente hablando, el contenido de la confesión bastaría con que se haga con los pecados graves. Les hago una invitación también a ir a lo más profundo y a recordar que el no decir un pecado grave, omitirlo voluntariamente, es ya otro pecado. Entonces no solo no salgo confesado, sino que además salgo de la confesión con un pecado más. ¿Qué sucede? Como una vez me dijo un compañero sacerdote, el demonio nos quita la vergüenza a la hora de pecar y después nos la devuelve a la hora de irnos a confesar, ¿verdad? Es parte de la penitencia, el tener que abrir el corazón a un sacerdote, a otra persona, es parte de la penitencia. Véanlo así. Es algo muy sano psicológicamente, el poder abrir tu corazón y tener la conciencia tranquila de haber dicho todo y haber podido recibir el perdón de Dios. Entonces, como sugerencia, digan los pecados de una manera ordenada. No hace falta que cuenten historias, aventuras, basta con que digan el pecado, la cantidad de veces y alguna circunstancia que pueda explicar mejor la gravedad o menos gravedad del pecado. Después de esto, el sacerdote normalmente les hace una breve reflexión o motivación o les da también algunas sugerencias. Acójanlas también
invocando al Espíritu Santo para ver qué es lo que Dios me está queriendo decir después de la confesión a través del sacerdote. El tercer acto del penitente sería la satisfacción. ¿Qué significa satisfacer? Es muy sencillo. Nosotros, cuando pecamos, recibimos el perdón de Dios, la absolución de los pecados en la confesión. Pero obviamente el pecado crea un desorden en mi interior, alrededor de los demás, y también afecta a toda la iglesia. Entonces la satisfacción es esa necesidad que tenemos de volver a reordenar nuestro mundo interior y el mundo de los demás. Hay una satisfacción que es un deber de justicia. Por ejemplo, si yo me acuso de haber robado $1,000, no se me puede perdonar hasta que yo no haga el firme propósito de devolverlos, porque hay una injusticia. No basta con decir ya, robé $1,000 y ya me quedo tranquilo. No, hay un deber de reparar, de satisfacer eso. Hay otro tipo de pecados, tipo fama, haber hablado mal de alguien, etcétera, que también implica un deber de justicia de repararlos. Hay otro tipo de pecados donde la satisfacción no es tan fácil ni es inmediata. Hay pecados interiores, hay pecados que no son tan fáciles, como digo, de reparar, por así decirlo. Entonces, el cristiano mismo tiene que asumir sobre sí la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él en el fondo tomó nuestros pecados y sufrió por nosotros y en nuestro lugar. Entonces, toda nuestra vida tiene que ser una invitación a satisfacer, a reparar nuestros pecados y el de nuestros hermanos. Entonces, de ahí la invitación a satisfacer, a reparar. De hecho, el pecado es como si yo tomo un clavo o un tornillo y lo meto o lo clavo en un pedazo de madera. Cuando yo me confieso, yo saco el clavo, pero el agujero queda ahí. Eso es lo que hay que satisfacer, hay que tapar ese agujero. ¿Y eso cómo se hace? A través de obras de caridad, a través de sacrificios, aceptando las incomodidades o las cosas que nos pueden suceder que son desagradables, siendo paciente, cumpliendo las obras de misericordia. Hay muchos modos. De tal manera que si yo voy actuando así, poco a poco me voy purificando, y entonces el día que yo me muera no tendré necesidad de ir al purgatorio, porque ya habré cumplido y satisfecho por toda esa pena, toda esa parte de la justicia que me correspondería reparar. Bien, después obviamente el sacerdote nos va a dar una penitencia que es parte de la satisfacción, no es todo. Esta penitencia en teoría va orientada según las disposiciones de la persona que se confiesa, también va orientada a los pecados, según los pecados que haya hecho, pues la penitencia debería ser proporcional. ¿Qué sucede? Que a nosotros como sacerdotes algunas veces nos damos cuenta de que la persona no está en las disposiciones adecuadas o no podría asumir una penitencia o la penitencia que debería hacer por el pecado que ha acusado. Entonces se le da algo que él pueda hacer, pero también se le invita a que haga obras de penitencia. Y en parte el sacerdote, por nuestra propia vocación de reparar y de satisfacer uniéndonos a Jesucristo, muchas veces asumimos todo aquello que el penitente no puede hacer, lo asumimos nosotros para que también pidan por nosotros, porque es parte de nuestra vocación sacerdotal. Después, por último, quedaría la absolución del sacerdote. Es una fórmula hermosísima que yo les invito a que escuchen la próxima vez que se puedan confesar, que la escuchen con mucha devoción, porque es una fórmula que sana, que expresa la misericordia de Dios, que es un abrazo del Padre al Hijo pródigo, a nosotros, y que nos da la paz. Entonces reciben esa absolución y salgan con la conciencia de que Dios nos ha perdonado, nos ha abrazado y nos ha dado el mayor regalo, que es su misericordia. Y ahora quisiera platicar con ustedes qué hacer en esta época histórica del coronavirus. Padre, ¿cómo me puedo confesar? Padre, no es justo que no me pueda confesar, tengo miedo, estoy aterrado, ¿cómo le hago? Tranquilos, tranquilos. Dios es infinitamente misericordioso y ahora les voy a explicar cómo hacerle en esta época de confinamiento, de cuarentena, donde muchos estamos en casa y no podemos tener acceso a un sacerdote para podernos confesar.
En primer lugar, hay que entender que la confesión es un sacramento instituido por Jesús y es un requerimiento para recibir la absolución y el perdón de los pecados. Ahora bien, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tomando una determinación del Concilio de Trento en el siglo XVI, un acto de contrición perfecto perdona los pecados siempre y cuando haya la firme determinación de confesarse tan pronto no sea posible. Entonces, ¿basta con que yo me arrepienta? Sí, basta con que te arrepientas haciendo un acto de contrición perfecto, es decir, que te duela, que te desapegues del pecado, que lo detestes, que propongas no volver a caer y que lo hagas por puro amor a Dios. No tanto por el temor, sino por puro amor a Dios. Con el firme propósito de que yo, cuando pueda salir, vaya a buscar un sacerdote y haga una confesión de todos estos pecados que he cometido desde la última confesión. El Santo Padre Francisco nos ha recordado esto. Es algo que puede ser muy útil, que nos puede dar mucha paz y que nos puede unir a Dios de un modo muy especial, pensando ahora que estamos acabando la Cuaresma y estamos por iniciar la Semana Santa. Entonces les recomiendo, hagan un ratito de oración, hagan un buen examen de conciencia, pídanle a Dios y a la Virgen que les ayude, hagan ese acto de contrición perfecta por amor a Dios, con el dolor de haberle ofendido, y hagan ese firme propósito de confesarse tan pronto les sea posible. Alguno me va a preguntar, Padre, bueno, ¿y quién me da la penitencia? Bueno, eso lo dejamos para después, para cuando te confieses. Yo te sugiero, como una sugerencia personal, reza un rosario. Repasa con tus dedos y con tu corazón y recita la oración del Ave María, de tal manera que contemples los misterios dolorosos de Jesús con los ojos de la Madre. Qué mejor compañera para esta pasión que vamos a celebrar que María. Vivamos estos momentos donde Dios va a entregar su vida en la cruz, nos va a perdonar, va a tomar sobre sí nuestros pecados y gracias a Él podemos recibir el baño del bautismo y de la confesión con su agua y con su sangre que brotaron del costado. Qué mejor que María, que vivió esos momentos en primera persona para acompañar y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Que Dios les bendiga, recemos unos por otros y recordemos que Dios en estos momentos nos quiere más santos que nunca. Y aprovecho también ahora para finalizar, darles mi bendición, una bendición que quiero que les llegue a lo más profundo del corazón y que signifique lo que la palabra nos quiere decir. Dios, cuando nos bendice, un sacerdote cuando nos dice bien quiénes somos. Así que cuando recibamos esta bendición, recordemos que somos los hijos muy amados de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recen por mí y yo rezo por ustedes.